Bienvenidos a la lista de los 10 más traidores de la historia de España. Un pago de 5.000 pesetas, un trato en pleno desierto, soldados desarmados y cerca de 1.000 no volvieron, aunque este le dejaremos para el último. Empezamos con el número 10. Antonio Pérez, secretario de Felipe II, un asesinato en la corte, alguien que sabía demasiado. Escobedo, el hombre de máxima confianza de don Juan de Austria. Muere acuchillado supuestamente por orden oculta de Pérez, que quería frenar el ascenso de don Juan de Austria. Cuando la justicia le apuntó como el causante, escapó a Aragón y se llevó papeles que comprometían a medio mundo. Fue considerado traidor porque siendo funcionario del rey rompió la obediencia y filtró secretos que pusieron a la corona en la picota. ¿Qué vino después? Tumultos en Zaragoza, pelea de leyes entre Castilla y Aragón, y Europa mirando cómo un simple secretario hace temblar a un rey. Pérez, entre el caos y el desorden, aprovechó para escapar a Francia y luego a Inglaterra. Publicó memorias contra Felipe II, vivió exiliado y murió en París en 1611. Moraleja: a veces un trono cae antes por un sobre que por un cañón. Seguimos con el número 9. Pau Clarís, 1641. Cataluña está agotada y quemada por la guerra. Soldados alojados en casas ajenas teniendo que pedir cama y comida. Pau Clarís, al frente de la Asamblea Catalana, actuó en 2 pasos. El 17 de enero de 1641 proclamó la República Catalana. Días después pidió auxilio a Francia y reconoció a Luis XIII como conde de Barcelona para que enviara tropas. Desde Madrid se consideró traición por cambiar de soberano en plena guerra. Sin embargo, muchos en Cataluña lo vieron como un salvavidas ante el ahogo. Resultado: entraron tropas francesas y nació una lealtad partida. Clarís murió en Barcelona en 1641 tras una enfermedad breve. Hubo rumores de envenenamiento, pero no se probó. No fue juzgado ni ejecutado. Y ahora te pregunto, cuando te ahogas, ¿obedeces sin aire o aceptas la mano del enemigo? Clarís eligió la mano. Número 8. Juan Pacheco, el cortesano a 2 bandas. El marqués de Villena convirtió el reinado de Enrique IV en una negociación continua. Pactó con Castilla y con sus rivales, impulsó la farsa de Ávila, tanteó a Portugal y guiñó a Aragón. Sus contemporáneos lo acusaron de traición por jugar a 2 bandos. Él lo llamó gobernar sin corona. La consecuencia fue un trono inestable y un país que aprendió que la lealtad feudal se pagaba como una moneda. Número 7. Conde don Julián, el traidor de Gibraltar. Se contó que don Julián, un noble del Estrecho, permitió en el año 711 la entrada del ejército musulmán por venganza. ¿Quién entró? Tarik ibn Ziyad, general bereber al servicio de los omeyas, que cruzó el mar, venció al rey visigodo Rodrigo y abrió la conquista de la península. De hecho, Gibraltar viene de Jabal Tarik, monte de Tarik. El problema fue que esa historia se escribió siglos después. Hoy muchos historiadores dudan que todo se debiera a la traición de un solo hombre. Aún así, el mito marcó memoria y dio un rostro fácil a un derrumbe que tuvo muchas causas. Número 6. Manuel Godoy, la llave de Napoleón. En 1807 Godoy firmó el Tratado de Fontainebleau. Para que lo entiendas, permitió que miles de franceses pudieran cruzar España de paso hacia Portugal y repartió Portugal sobre el papel. El norte para un Borbón afín, el centro bajo para la administración francesa y para Godoy un principado en el Algarve. Las columnas entraron, pero no fue de paso, fue para quedarse. Ocuparon plazas y entró en Madrid Joaquín Murat, mariscal de Napoleón, cuñado del emperador y jefe de las fuerzas francesas en España. En 1808 mandó la represión del 2 de mayo. La visita se volvió invasión y estalló el motín de Aranjuez, cayendo el ministro y las coronas. A Godoy muchos lo llamaron traidor por abrir el pasillo de casa al ejército más fuerte de aquel tiempo. Otros hablaron de miopía o de que fue un peón de Napoleón. Lo cierto es que por mérito o desconocimiento ayudó a Napoleón y debilitó su país. Número 5. Fernando VII, el rey felón. Cuando volvió del exilio, derogó la Constitución de 1812, más conocida como la Pepa. Constitución que otorgaba poder al pueblo y limitaba al rey. Lo hizo animado por el manifiesto de los persas y porque quería recuperar poder absoluto. No aceptaba que unas cortes limitaran al rey.
Con ese decreto disolvió las Cortes, restauró el absolutismo y volvieron la censura, las persecuciones a liberales, cárceles y exilios. Por eso muchos contemporáneos lo llamaron traidor. Después de una victoria frente a Napoleón, tiró la primera constitución del país y rompió el proyecto que tantos habían defendido. Años después, el pronunciamiento de Riego, 1820, lo obligó a jurar de nuevo la Constitución por un tiempo, pero la cicatriz ya quedó en el corazón de los españoles. Número 4. Juan Antonio Llorente, el afrancesado. Fue sacerdote y encargado de archivos oficiales. Custodiaba documentos del Estado y de la Inquisición. Durante la ocupación francesa aceptó cargos políticos con José I porque creyó que podía reformar por ley, sobre todo limitar abusos de la Inquisición. En 1814, al volver Fernando VII, su nombre se convirtió en insulto: afrancesado. Menéndez Pelayo lo llamó doblemente traidor a España y a su condición como sacerdote. Llorente publicó libros defendiendo lo que mostraban los documentos y terminó exiliado. Para unos colaboró con el invasor, para otros intentó reformar el país en el peor momento, y lo pagó. Número 3. Lope de Aguirre, el traidor que desafió al rey. Fue un conquistador vasco en la expedición del Dorado. En 1561 se amotinó, mató a su jefe, Ursúa, tomó el mando y se proclamó enemigo de Felipe y príncipe de Perú. Escribió una carta desafiante a Felipe II donde renegó de su obediencia. Atacó ciudades leales y, cercado, mató a su propia hija para que no cayera prisionera. Terminó abatido por tropas leales. Por eso sus contemporáneos lo llamaron traidor. Rompió con la corona, alzándose contra España en América. Número 2. Audax, Ditalco y Minuro, el trío traidor. Eran los hombres de confianza de Viriato, el terror de Roma, el caudillo lusitano que había plantado cara al Imperio Romano durante años. Aceptaron oro romano y una noche entraron en su tienda y lo mataron mientras dormía. Después llevaron su cabeza al general romano para cobrar la recompensa. La tradición contó que el general Cepión les miró y les dijo: «Roma no paga traidores», frase famosa, aunque discutida. Algunas crónicas dijeron que acabó con ellos en el acto, otras que los expulsó sin recompensa. Lo que no es discutible es que la pérdida de Viriato desmoralizó a los suyos y acortó la resistencia. Para su pueblo fueron traidores, para Roma herramientas que se usaron y luego se apartaron. Número 1. Silverio Araujo Torres, la rendición de Darquebdani, anual 1921. El regimiento Melilla número 59 estaba exhausto. Sed, fuego y arena. El coronel Silverio Araujo buscó una salida pagando 5.000 pesetas al enemigo. No solo para salvarse él, también para sacar a varios hombres de su confianza bajo la promesa de una evacuación segura. Ordenó entregar las armas. Es una decisión que solo apareció cuando todo lo demás había fallado. La columna avanzó desarmada, y entonces pasó. Se abrió la trampa. Desde su posición, Araujo permaneció inmóvil mientras oía los disparos y veía cómo sus soldados iban cayendo uno a uno. El paso se convirtió en matanza. Cerca de 1.000 hombres no volvieron. Después llegó el proceso y la amnistía. Pero la pregunta sigue ahí. ¿Compró tiempo y vidas o compró una mentira? Para unos traicionó, para otros le traicionaron. Lo único seguro es la lista de nombres que no regresó a casa.